Muy buenas tardes, días, noches, no sé. Bienvenidos a mi canal. Otra vez, damas y caballeros. He estado ausente un par de días, semanas, que no sé. La cosa es que aquí estoy y estoy de vuelta y que no os lo voy a abandonar, no se preocupen. Siempre voy a estar aquí para ustedes. ¿Les gusta el nuevo fondo? Me gusta a mí, miren, miren. Brillante. ¿Eh? ¿Me gustan? Me gustan los colores, me encanta. Y muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lugares y historias prácticamente de terror, cosas embrujadas paranormales a lo largo del todo el mundo. Como en este canal nos encanta el terror y nos encanta asustarnos porque somos masoquistas, hoy vamos a estar hablando de eso. Así que vamos. Antes de comenzar, déjame recordarte que si te gusta este canal y quieres dar tu apoyo, por favor dale like a este video, comparte, suscríbete y comenta tu opinión, comenta lo que te gustó, no sé, y eso. Dime, salúdame por lo menos. Así que, vamos a eso. La primera historia que contaremos aquí en este canal, o en este video, es la historia del bosque de Aokigahara. El bosque de Aokigahara se encuentra en la base del monte Fuji, en la prefectura de Yamanashi, teniendo una longitud superior a los 30 kilómetros. Es conocido por su densa vegetación, pero más que eso, es conocido por la alta cantidad de personas que durante décadas han usado este bosque para pasar a mejor vida. Hoy en día, el bosque está plagado de carteles con mensajes de ayuda psicológica. Además, es frecuente ver patrullas de policías y voluntarios rondando el lugar con el objetivo de ayudar a aquellos que intentan tomar una decisión radical dentro de este bosque. Una de las cosas más perturbadoras dentro del bosque de Aokigahara es encontrar pertenencias abandonadas en medio del lugar, como mochilas, tiendas, fotos, ropa y a objetos personales, además de la gran cantidad de cuerdas e hilos en los troncos de los árboles que señalan el camino a personas que se arrepintieron de su decisión. El bosque está plagado de mitos, entre ellos están los yurei, espíritus de personas que pasaron a mejor vida con emociones fuertes como tristeza o desesperación. Muchos visitantes dicen sentir presencias extrañas, cambios de temperatura y sensación de ser observados. También se menciona que dentro del bosque las brújulas se vuelven locas, pero este fenómeno es atribuido a los materiales magnéticos del suelo volcánico y a la densidad del bosque. Además, también está presente el mito de los Ubasut, creo que se dice así, que dice que en tiempos de hambruna algunas familias abandonaban a sus ancianos en montañas o bosques para morir, aunque no hay pruebas históricas claras de que ocurriera en Aokigahara. Sin embargo, este mito ayudó a creer la reputación oscura de este lugar. El túnel de Inunaki. En las montañas boscosas de la prefectura de Fukuoka, el norte de la isla de Kyushu, existe un lugar que durante años ha alimentado historias oscuras. Allí, cerca de la ciudad de Miyawaka, se encuentra el antiguo túnel Inunaki. Este túnel fue construido en el siglo XX para atravesar una zona montañosa y conectar comunidades rurales. Durante décadas fue una ruta importante para vehículos que cruzaban el área. Sin embargo, con el paso del tiempo, el túnel se volvió estrecho, oscuro y peligroso para el tráfico moderno. Por esta razón, las autoridades construyeron un túnel nuevo cercano, más amplio y seguro. Cuando el nuevo túnel comenzó a usarse, el antiguo túnel de Inunaki quedó abandonado. Poco a poco fue deteriorándose, cubriéndose de humedad, musgo y oscuridad. Nadie imaginaba que años después ese lugar se volvería famoso por algo mucho más perturbador. En 1988 ocurrió un hecho que cambió para siempre la reputación del lugar. Un joven trabajador fue secuestrado por un grupo de hombres después de un conflicto aparentemente trivial. Los agresores lo obligaron a subir a un vehículo y lo llevaron hasta una zona apartada cerca del túnel. Allí comenzó una serie de actos de violencia extremadamente crueles. Durante horas, el joven fue golpeado y torturado. Finalmente, los atacantes lo encerraron en un automóvil, lo rociaron con gasolina
y prendieron fuego al vehículo. La víctima pereció dentro del coche, en medio de las montañas silenciosas que rodean el túnel. El crimen conmocionó a Japón. La policía investigó el caso y logró identificar y arrestar a los responsables. Los agresores fueron juzgados y condenados. Desde entonces, el antiguo túnel quedó marcado por ese hecho terrible. Para muchos, el lugar dejó de ser simplemente una estructura abandonada y comenzó a considerarse un sitio cargado de una energía oscura. Con el paso de los años, exploradores urbanos y aficionados del terror comenzaron a visitar el viejo túnel. Muchos describen que al acercarse el ambiente se vuelve extraño. El bosque alrededor es silencioso y dentro del túnel la oscuridad parece más profunda de lo normal. Algunas personas dicen haber escuchado pasos en el interior cuando no hay nadie, golpes en las paredes del túnel, voces débiles o susurros. Otros aseguran que las cámaras o teléfonos fallan al intentar grabar dentro del túnel. Hay quienes dicen haber visto sombras moviéndose en la distancia o haber sentido una presencia detrás de ellos. Para algunos, estos fenómenos serían el espíritu inquieto de la víctima de aquel crimen. La tercera historia también nos remonta a Japón, la historia del pueblo de Inunaki. La historia del pueblo de Inunaki es una de las leyendas urbanas más inquietantes de Japón. Se dice que este pueblo se encuentra oculto en las montañas de la prefectura de Fukuoka, en la isla de Kyushu, cerca del antiguo túnel de Inunaki. Según la leyenda, cerca del viejo túnel existe un camino casi invisible entre el bosque. Quienes lo han buscado dicen que el sendero aparece como una ruta abandonada que se interna en las montañas. Después de caminar un largo rato, los visitantes encontrarían un cartel oxidado con una frase extraña: la Constitución de Japón no se aplica aquí. Esa advertencia es lo que convierte el lugar en algo perturbador. Significa que, supuestamente, dentro de ese pueblo no rigen las leyes del país. Las historias cuentan que el pueblo está habitado por personas que viven completamente aisladas del resto de la sociedad. Según los relatos, las casas están deterioradas y muy antiguas, la electricidad es escasa o inexistente, y los habitantes no confían en los extranjeros. Algunos dicen que los pobladores observan en silencio a cualquiera que llegue, como si no estuvieran acostumbrados a ver visitantes. Con el paso de los años, la leyenda se volvió cada vez más extraña. Algunas versiones dicen que dentro del pueblo ocurren cosas terribles: asesinatos sin consecuencias, prácticas violentas, personas con deformidades debido al aislamiento. Incluso hay relatos que hablan de canibalismo, aunque no existe ninguna evidencia real de que eso haya ocurrido. Muchos creen que esta historia se exageraron en Internet y en foros de terror japoneses, pero supongo que eso jamás lo sabremos. Para nuestra siguiente historia, vamos a viajar al otro lado del mundo, específicamente a Chile. Esta es la historia de la rubia de Kennedy. En las noches de Santiago, cuando el tráfico disminuye y las luces de la ciudad se reflejan sobre el asfalto, hay conductores que prefieren no mirar demasiado tiempo el espejo retrovisor, no por distracción, sino por miedo al ver a alguien que no debería estar allí. Esta es la historia de la rubia de Kennedy, una de las leyendas urbanas más inquietantes de Chile. Todo comenzó a fines de los años 70 en la actual y transitada Avenida Presidente Kennedy, ubicada en la comuna de Las Condes, en Santiago. En aquella época, la avenida era mucho más oscura y solitaria que hoy. De hecho, los autos pasaban rápido entre largos tramos casi vacíos. Fue entonces cuando comenzó a aparecer los primeros relatos. Varios taxistas afirmaban haber visto al costado del camino a una joven mujer rubia, siempre vestida de blanco. Estaba sola y hacía dedo a los autos que pasaban. Los conductores que se detenían decían que la mujer subía en silencio al asiento trasero. Su voz era suave, tranquila. Les pedía que avanzaran por la avenida. El viaje continuaba normalmente durante algunos minutos, pero de pronto la joven decía algo extraño: más despacio, no corra. Muchos conductores recordaban que en ese momento sentían un frío inexplicable dentro del auto, como si la temperatura hubiera bajado de golpe.
Algunos miraban el espejo retrovisor para observar a su pasajera. Entonces descubrían algo imposible. El asiento trasero estaba vacío. La mujer había desaparecido, sin abrir la puerta, sin hacer ruido. Simplemente ya no estaba. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a repetirse cada vez más. Taxistas distintos, una noche diferente, contaban exactamente lo mismo. Siempre la misma mujer, siempre la misma avenida y siempre la misma frase. Más despacio, no corra. Pero la leyenda tomó un giro aún más inquietante cuando surgió una posible explicación. Según registros de la época, en 1978 ocurrió un accidente fatal en la intersección de la avenida Presidente Kennedy con Jerónimo de Alderete. En ese accidente habría muerto una joven rubia de aproximadamente 25 años. Después de su muerte, comenzaron los primeros relatos de la misteriosa autopista fantasma. Algunos creen que su espíritu quedó atrapado en el lugar donde ocurrió el accidente. Otros piensan que solo es una historia que los taxistas comenzaron a compartir hasta que se transformó en leyenda. Lo cierto es que durante muchos años conductores juraron haberla visto. Algunos incluso dijeron que después de su desaparición quedaban dentro del auto un leve perfume a flores. Hoy, la avenida Presidente Kennedy es una de las avenidas más modernas y transitadas de Santiago. Edificios, centros comerciales y autopistas rodean el lugar donde nació esta historia. Y aunque los avistamientos ya casi no se reportan, la leyenda sigue viva. Porque en algunas noches, cuando la carretera está casi vacía y las luces pasan rápido por la ventana, hay conductores que aún creen que en algún punto del camino una mujer rubia podría estar esperando al borde de la carretera, haciendo dedo y susurrando suavemente. Más despacio, no corra. Para la siguiente historia seguiremos en Chile, en Santiago. Esta es la historia del bombero de la Torre Santa María. En Santiago existe un edificio que durante años fue recordado no solo por un incendio devastador, sino también por la historia de un bombero que nunca abandonó el lugar. Todo ocurrió el 7 de marzo de 1981 en pleno corazón de Santiago. Ese día, una emergencia comenzó a desarrollarse dentro de uno de los edificios más modernos de la época, la Torre Santa María. El edificio tenía 19 pisos y estaba lleno de oficinas. Era una tarde aparentemente normal, hasta que comenzó a salir humo de uno de los niveles inferiores. Al principio parecía un incendio pequeño, pero en cuestión de minutos el fuego comenzó a expandirse en el edificio. El humo subía rápidamente por las escaleras y los pasillos, atrapando a muchas personas en los pisos superiores. La situación se volvió caótica. Trabajadores buscaban desesperadamente una salida mientras el humo oscuro llenaba los corredores. Algunos intentaban bajar por las escaleras, otros se refugiaban en oficinas esperando ayuda. Pronto comenzaron a llegar sirenas. Decenas de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago se movilizaron hacia el edificio para enfrentar el incendio. Entre ellos estaba un joven bombero que, como muchos otros ese día, estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar a quienes estaban atrapados. Mientras las llamas seguían extendiéndose, varios comenzaron a subir por las escaleras internas del edificio. El humo era cada vez más espeso. La temperatura dentro de la torre aumentaba rápidamente. Respirar se volvía cada vez más difícil. Aún así, continuaron avanzando. El objetivo era llegar a los pisos superiores y evacuar a las personas atrapadas. En medio de esa operación, uno de los bomberos siguió subiendo más arriba que los demás. Su misión era encontrar sobrevivientes y guiarlos hacia las escaleras de emergencia. Pero el fuego avanzaba más rápido de lo esperado. El humo se volvió tan denso que apenas se podía ver a unos pocos metros de distancia, y en medio de ese escenario, el bombero quedó atrapado dentro del edificio en llamas. Horas después, cuando el incendio finalmente comenzó a ser controlado, los equipos de rescate pudieron entrar nuevamente a la torre. Fue entonces cuando encontraron al bombero. Su cuerpo estaba en una de las zonas cercanas a las escaleras de emergencia. Según algunos relatos de quienes participaron en el rescate, la posición en la que fue encontrado parecía indicar que estaba intentando guiar a las personas hacia la salida. Había subido al edificio para salvar vidas y nunca logró salir. El incendio de la Torre Santa María cobró la vida de 11 personas y decenas de heridos. Fue una de las tragedias más importantes ocurridas en un edificio de oficinas en Chile. Con los años, la torre fue reparada y volvió a funcionar con normalidad.
Pero entre guardias nocturnos y trabajadores comenzó a circular una historia. Algunos aseguran que durante las madrugadas se escuchaban pasos en las escaleras de emergencia cuando el edificio estaba completamente vacío. Otros afirman haber visto la silueta de un bombero dentro del edificio, como si aún estuviera recorriendo los pasillos, como si siquiera buscando a alguien que necesitara ayuda. Muchos creen que solo son rumores nacidos de una tragedia, pero para otros, el bombero que entró aquel día a la torre de en llamas nunca se fue realmente. Dicen que todavía está allí, caminando por las escaleras, vigilando en silencio y cumpliendo la misma misión que lo llevó a entrar al edificio aquella tarde de 1981, salvar vidas, incluso después de su muerte. Para nuestra siguiente historia, viajaremos a América del Norte, Estados Unidos. Hoy contaremos la historia de Villisca X Murder House. Hay una casa en Estados Unidos que más de 100 años después de una masacre sigue generando miedo entre quienes se atreven a visitarla. Una casa donde 8 personas fueron despojadas de su vida mientras dormían y donde el responsable nunca fue encontrado. Para entender lo que ocurrió, debemos viajar al pequeño pueblo de Villisca en el año 1912. En esa época, Villisca era una comunidad tranquila, un lugar donde todos se conocían, las puertas rara vez se cerraban y la vida transcurría con calma. Pero esa tranquilidad se rompería para siempre en la madrugada del 10 de junio de 1912. Esa noche, la familia Moore regresó a casa después de asistir a un evento religioso en la iglesia del pueblo. El padre de la familia era Joshua Moore, creo que sí, un respetado empresario local. Vivía en la casa junto a su esposa Sarah Moore y sus 4 hijos. Aquella noche también se quedaron a dormir 2 niñas amigas de la familia. En total, 8 personas estaban dentro de la casa. Todos se fueron a dormir sin imaginar lo que estaba por ocurrir. En algún momento después de la medianoche, alguien entró a la vivienda. Hasta hoy nadie sabe exactamente cómo lo hizo. El intruso tomó un hacha que pertenecía a la familia Moore y entonces comenzó la masacre. Uno por uno, los habitantes de la casa fueron despojados de su vida mientras dormían en sus camas. El atacante se movía silenciosamente entre las habitaciones, piso por piso. Nadie logró escapar. Nadie logró pedir ayuda. Las 8 víctimas padecieron dentro de la casa, pero lo que la policía descubrió después hizo que el caso fuera aún más perturbador. El asesino no huyó inmediatamente. Dentro de la casa encontraron señales de que el intruso permaneció allí durante un tiempo después de su crimen. Había preparado comida en la cocina, también había hecho algo muy extraño. Todos los espejos de la casa estaban cubiertos con tela y los rostros de varias de las víctimas también habían sido cubiertos. Hasta hoy en día nadie sabe por qué. El crimen fue descubierto a la mañana siguiente cuando un vecino comenzó a preocuparse porque la familia no salía de la casa. Cuando finalmente entraron, encontraron una escena que dejó horrorizado a todo el pueblo. El caso se conoció como los Villisca X Murders. La policía investigó durante años. Nunca hubo sospechosos. Uno de ellos fue Frank F. Jones, un poderoso empresario que había tenido conflictos con el señor Moore. Otro fue William Mansfield, un hombre que algunos investigadores creían que estaba relacionado con una serie de asesinatos similares en diferentes estados. E incluso un predicador llamado George Kelly llegó a confesar el crimen, pero luego retiró su confesión. Al final, nadie fue condenado. El caso quedó oficialmente sin resolver. Con el paso de los años, la casa permaneció en pie y comenzaron a surgir extrañas historias. Algunas personas que visitaban la casa aseguraban escuchar pasos en los pasillos vacíos. Otros decían oír voces de niños cuando no había nadie más adentro. Algunos visitantes afirman que las puertas se abren solas o que objetos se mueven sin explicación. Hoy, la Villisca X Murder House sigue existiendo. La casa fue restaurada para verse exactamente como en 1912. Actualmente, hay personas que viajan de distintas partes del mundo para pasar la noche allí, buscando pruebas de actividad paranormal, pero quienes se quedan hasta la madrugada dicen que el silencio dentro de la casa es diferente. Un silencio pesado, como si algo todavía permaneciera allí, porque aunque han pasado más de 100 años, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién entró a esa casa aquella noche?
¿Y si el asesino nunca fue encontrado? ¿Realmente se fue del pueblo? Para nuestra última historia, viajaremos a Europa, más específicamente en Londres, Inglaterra. Hoy conoceremos la historia de la Dama de Negro del Metro de Inglaterra. Bajo las calles de Londres existe un laberinto de túneles por donde pasan millones de personas cada día. Trenes que llegan y se van, pasos apresurados, el ruido constante del metro. Pero hay una estación donde algunos trabajadores dicen que cuando todo queda en silencio, algo más camina por los túneles. Esta es la historia de la estación Bank Underground Station. La estación forma parte del famoso sistema subterráneo del metro de Londres y fue inaugurada en el año 1900, justo abajo del histórico edificio Bank of England. Hoy es una de las estaciones más concurridas del metro londinense. Pero antes de que existieran los trenes, ese lugar ya tenía una historia oscura. Mucho antes de que se construyeran los túneles, el terreno pertenecía a la iglesia Saint Mary Woolnoth, y bajo la iglesia había algo más, un antiguo cementerio. Cuando comenzaron las obras del metro a finales del siglo XIX, los obreros tuvieron que excavar profundamente bajo tierra. Durante la construcción, encontraron restos humanos y tumbas antiguas que debieron ser removidas para continuar con los túneles. Algunos trabajadores comenzaron a decir que el lugar se sentía extraño, como si algo no estuviera bien, pero la historia más famosa relacionada con la estación no tiene que ver con los obreros, sino con una mujer que caminó por esas calles durante años. Su nombre era Sarah Whitehead. A comienzos del siglo XIX, su hermano trabajaba en el Bank of England, pero fue acusado de falsificación y condenado a muerte en 1811. La ejecución destruyó a Sarah. Desde entonces, todos los días caminaba hasta el banco preguntando por su hermano. Vestía siempre de negro. Esperaba afuera durante horas, preguntando si su hermano saldría del trabajo. Los años pasaron, pero Sara nunca dejó de ir. La gente comenzaba a llamarla la Dama Negra del banco. Con el tiempo desapareció, pero algunos creen que nunca se fue del todo. Décadas después, cuando la estación Bank Underground Station ya estaba funcionando, comenzaron a aparecer los primeros relatos extraños. Conductores del metro aseguraban ver una figura femenina caminando por los túneles. Guardias nocturnos hablaban de pasos cuando no había nadie en las plataformas. Algunos trabajadores decían ver a una mujer vestida completamente de negro. Cuando se acercaban, ella simplemente desaparecía. Muchos creen que se trata del espíritu de Sarah Whitehead, una mujer que nunca dejó de buscar a su hermano. Hoy, miles de personas pasan todos los días por la estación Bank Underground Station. La mayoría nunca ha escuchado la historia. Pero quienes trabajan de noche en los túneles dicen que hay momentos en que el silencio es total, momentos en que parece que alguien camina lentamente por los pasillos, una figura oscura moviéndose entre las sombras del metro, esperando, buscando, como si todavía esperara que su hermano salga del banco, después de más de 200 años. Y con eso terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que me perdonen si no estaban correctas algunas traducciones. Voy a salir de esta voz de locutora en estos momentos. Listo. Ok. Como estaba diciendo, espero que les haya gustado este video. Si les gusta este tipo de videos, les gustan las historias o esta especie de podcast. No sé si le puedo decir podcast. En fin, si les gustó el video, denle like, comenten que les gustó. Recomiéndenme alguna historia si quieren una segunda parte, obviamente. Una meta para la siguiente parte. Voy a poner una meta de 20 likes, puesto que no me da mucho más que eso. Yo creo que es bastante alto. Bueno, como sea. 20 likes, siguiente parte. Ustedes pueden recomendar historias, así que suscríbanse, síganme, compartan el video. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao.